de nuestra cultura. A ver, Google, que es muy hermosa, muy amplia. Creo que nosotros los jóvenes somos los que tenemos que llevar esto adelante porque lo estamos perdiendo y muchos lo sabemos. Así que es muy hermosa cuando te sumerges en ella. Muy divino, las mujeres, los platos, las personas son muy buenas personas también. Así que ese es mi concepto general y rapidito. No, ñagare. Un papá no puede elegir, o un padre o alguien no puede elegir por los sentimientos de una persona, ya sea de una hija o de un hijo, o otra persona no puede elegir por los sentimientos de otra persona, porque somos seres únicos y nosotros somos lo que sentimos, somos quienes, vamos a decir así, nosotros tenemos, cada quien tiene su propio proceso y su propio sentimiento, tiene derecho a enamorarse de quien quiera, y creo que cuando te enamoras no es porque eliges a esa persona, simplemente ese sentimiento surge, y por eso es que yo veo que eso era algo erróneo de parte de los papás, de buscarle un esposo o una pareja a sus hijos, y mucho más cuando eran menores de edad. Hoy en día la educación ha llegado a nuestras tierras, a lo que es la comarca. Muchos estudiantes han salido de la comarca para recibir una educación de calidad, se podría decir, en las ciudades, y se está perdiendo lo que es el idioma. Ya la nueva generación de estudiantes universitarios y estudiantes de la escuela primaria, secundaria, de diferentes niveles, no hablan el ngobere. ¿Qué usted nos puede decir respecto a eso? Somos uno de los grupos más grandes, grupos indígenas más grandes de Panamá, y es lastimoso que nuestro idioma se pierda. Así pues, así porque nosotros no queremos aprender, porque no queremos estudiar, no, porque no sentimos ese amor por nuestra cultura y por nuestro idioma sobre todo. Así que resaltar de dónde yo vengo. Y de ahí empieza eso de que quiero aprender o sé hablar el ngobere, porque muchos tienen la oportunidad y hay otros que no la tienen y lo aprenden un poquito, así que yo creo que sí se puede, pero sobre todo eso empieza por el amor a nuestra gente y amor a nuestra cultura. No es bueno para nuestra cultura, decirlo así, que forma parte de nuestra cultura que las niñas de 11, 12, 13 años tengan bebé. O sea, eso no es algo bonito, eso no es lo que se practica. Se practicaba antes, pero ahorita mismo no es algo, vamos a decir, agradable, algo que empodere a las niñas, a las mujeres, que sea parte de nuestra cultura, que sea algo bonito. Cuando reviso mis redes sociales o cuando hay temas sobre esto, mucha gente opina que no, si los ngobere, ellos son así, ellos tienen muchos hijos, y las niñas chiquititas tienen muchos hijos, pero sí, ellos son así, a ellos les gusta esa vida, si, para eso es que crían los chiquillos. No es así, créeme que no es así, porque yo como joven, cuánto no quisiera que se erradicara completamente eso de mi tierra y de mi gente buena, y que se merecen cosas buenas, cosas positivas, créeme. Lastimosamente aún vivimos en la ignorancia, ignoramos muchas cosas, y ese tema es uno de ellos. Y lastimosamente utilizan a las muchachas, a las niñas que merecen cosas bonitas, así como todas las mujeres, la utilizan o se dejan utilizar para ese tipo de cosas que no es bueno para la sociedad. Cuando nosotras nos empezamos a respetar como mujeres, cuando nosotras nos empezamos a querer, entonces ahí empieza. Pero en nuestra cultura eso no se ve. Estamos muy pobres en eso, entonces por eso es que muchas niñas tienen bebé a su temprana edad y se ve normal. Para mí no es normal.
para mí no es normal, porque cada vez que yo veo una niña, y lo digo niña todo hasta los 18 años, a mí me da una cosita, porque una niña cuidando a otro niño, dime tú, ¿cómo va a ser ese niño en el futuro? Si es un niño o una niña. Igual cuando veo a los papás menores de edad, ¿cómo un niño va a cuidar de otro niño? ¿Cómo le brinda una mejor educación? ¿Qué consejo le va a dar cuando siente, vamos a decir, tiene problemas en su vida? Dime, ¿cómo va a sobrellevar eso si un niño está cuidando a otro niño? Entonces, esto no es un tema que, wow, que yo me siento satisfecha que forme parte de mi cultura navegable. Claro que no. Es un tema que hay que erradicar, pero creo que es algo así como la pobreza, que es muy difícil de erradicar. Entonces, esto es triste y lamentable, pero esto empieza con los papás. Si los papás son menores de edad, tienen hijos y no lo saben educar, dime tú cómo van a ser los otros, los niños. ¿Cómo va a crecer esa mujer? ¿Cómo voy a tener amor a mí si mi mamá era una niña cuando vamos a decirlo, me tuvo a mí? Como mi prima, mi tía, todos eran así. Entonces, ¿cómo me voy a salir de ahí? Esa es mi opinión. Bueno, gracias por apoyar a mi amigo Lemuel Jiménez en su canal. Y que bueno, que siga aumentando este año de suscriptores. Le deseo mucha salud, que tenga mucha plata para que vayan a lugares bonitos. Así que damas y caballeros, chicos y chicas, nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Le daría un beso a Carolina, pero ando enmascarillado, así que no se puede. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense, los quiero mucho. Y yo sé que ella también. Saludos. ¿Tú quieres ser mi novia? ¿No quieres ser mi novia? Never. ¿Por qué? Demasiado feo. Bueno, voy para adelante mejor.